Una mujer de mediana edad fue hallada con un disparo en medio de un campo vacío en los suburbios de Kentucky, durante lo que parecía una inocente visita navideña a su familia. No había señales en la escena, el motivo era desconocido, y todos los que habían estado con la víctima insistían en que había sido un trágico accidente. Pero luego, desde una caja oculta enterrada en un patio trasero, los investigadores descubrieron un oscuro plan que había estado desarrollándose en silencio durante 3 años, uno que involucraba dinero, engaño y una relación secreta que nadie había previsto. Detrás de lo que parecía un matrimonio normal, se escondía un plan frío y calculado para quitar una vida. La persona que lo orquestó era alguien a quien nadie jamás habría sospechado. Esta es una historia de traición, el lado oscuro del deseo y la dura verdad de que, a veces, la persona que promete protegerte para siempre es quien lo termina todo. Acompáñanos mientras descubrimos cada detalle de este caso impactante. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras otras historias estremecedoras. En la tarde del 27 de diciembre de 1990, el tranquilo aire invernal de los suburbios de Kentucky se vio repentinamente interrumpido por una llamada de emergencia a las autoridades locales. El llamante informó que una mujer había recibido un disparo. Su estado era crítico, posiblemente ya sin vida en el lugar. El incidente había ocurrido en una granja remota lejos de cualquier vecindario denso. Los oficiales fueron enviados de inmediato al lugar. Al llegar, los paramédicos se preparaban para partir. La víctima, una mujer de mediana edad, estaba siendo colocada en una camilla. Su rostro había palidecido, no mostraba signos de vida. Un médico de emergencia se acercó rápidamente a los oficiales y dio un informe breve. Confirmó que la mujer había sufrido una herida de bala en una zona vital y probablemente falleció casi al instante. Aún así, para determinar la causa exacta y la mecánica de la lesión fatal, su cuerpo tendría que ser examinado cuidadosamente por especialistas forenses. Una vez evaluada la situación, los investigadores aseguraron el área y comenzaron la investigación inicial. Necesitaban entender el contexto completo, identificar a la víctima y determinar las relaciones entre los presentes. No tardaron en saber el nombre de la víctima, Nelda Chambler. Ese mismo día, Nelda había acompañado a su esposo, Charles Chambler, y a su nieto de 4 años a visitar a la madre de Charles, quien vivía en una granja rural. Tras una breve visita, planeaban continuar el viaje para ver a otros familiares en la zona. Pero poco después de salir de la granja, el niño vio un grupo de caballos pastando en un campo y rogó detenerse para alimentarlos. Para complacer al niño, la familia se detuvo. Los 3 salieron del coche para dejarlo jugar y dar algo de comida a los animales. Lo que parecía un tranquilo momento familiar se convirtió en una pesadilla. Mientras estaban en el campo abierto, un fuerte estallido rasgó el aire. Nelda cayó al suelo, con sangre extendiéndose sobre su abrigo. Los demás ni siquiera habían comprendido lo que pasaba cuando ella quedó completamente inmóvil. Charles, en estado de pánico, agarró al niño y corrió de regreso al coche. Se alejó, dejando a su esposa tendida en el campo. Solo después de encontrar a un vecino que llamara por ayuda, Nelda fue llevada al hospital, pero ya era demasiado tarde. Durante el interrogatorio en la escena, Charles dijo a los oficiales que había escuchado un único disparo. Creía que su esposa había sido alcanzada por una bala perdida, posiblemente de un cazador cercano. Describió su conmoción e incredulidad, luchando por aceptar semejante tragedia durante las fiestas, un momento que debía ser de calor y unión. Pero cuando los oficiales comenzaron a tomar declaraciones, algo no cuadraba. El nieto de 4 años dio una versión muy distinta. Insistió en que se habían escuchado 2 disparos. Describió el sonido con gran detalle, comparándolo con escenas que había visto en películas. A pesar de su corta edad, la seguridad del niño al describir 2 fuertes estallidos hizo imposible para la policía ignorar su testimonio. Esto llevó a cuestionar la teoría anterior de que Nelda había sido alcanzada por una bala perdida. Porque si realmente hubo 2 disparos separados, la idea de que fue un simple accidente comenzó a desmoronarse. La dirección de la investigación empezó a cambiar. ¿Estaba Charles ocultando algo? Los investigadores se prepararon de inmediato para realizar un análisis más exhaustivo de la escena del crimen y descubrir toda la verdad tras la repentina muerte de Nelda Chambler en ese fatídico día de invierno.
Durante la búsqueda detallada en la escena, los oficiales descubrieron rápidamente un fragmento de bala incrustado en un poste de madera, a pocos pasos de donde Nelda había caído. El equipo médico luego recuperó otra bala destrozada del interior del cuerpo de Nelda. Las dos balas eran distintas en forma y patrón de ruptura, lo que probaba que habían sido disparadas por separado. No fue una bala que atravesó y golpeó el poste, fueron dos proyectiles diferentes. Solo eso obligó a los investigadores a descartar la teoría del accidente de caza. Los técnicos forenses usaron herramientas láser y varillas metálicas para trazar las trayectorias. Ampliaron el radio de búsqueda a 800 metros, escaneando el área en busca de casquillos, huellas o alguna pista que apuntara a un cazador. No apareció nada. Luego, al extender la línea de trayectoria desde el poste de madera, el láser apuntó directamente a un viejo cobertizo en el borde de la propiedad, a unos 75 pies de donde había estado Nelda. En una de las paredes del cobertizo había una grieta angosta, a la altura del hombro, lo suficientemente ancha como para que alguien pudiera apuntar sin ser visto. Dentro del cobertizo, los oficiales encontraron huellas frescas de botas en el polvo, que partían de la puerta trasera, llegaban hasta la ranura de disparo y luego regresaban. No se hallaron casquillos, quien disparó limpió la escena. Aún así, un leve olor a pólvora persistía en las tablas húmedas, suficiente para confirmar que se habían hecho disparos desde ese punto. Mientras el trabajo forense continuaba, otros oficiales fueron puerta a puerta en la vasta zona rural con la esperanza de encontrar testigos. No fue fácil, las casas estaban muy dispersas, la mayoría a kilómetros de distancia. Entonces surgió un avance. Un agricultor al final de un camino de tierra recordó haber visto un sedán plateado alejándose del área alrededor del momento en que se escucharon los disparos. Había dos personas en el coche, un conductor y un pasajero. El vehículo se alejó a toda velocidad por el bosque. El agricultor estaba seguro de que no era familiar. En esa zona la gente usaba camionetas o tractores. Un auto plateado y elegante destacaba. Lamentablemente no alcanzó a ver la matrícula. Con esta nueva pista, los detectives estaban convencidos, esto no fue un accidente al azar. Alguien había elegido cuidadosamente una posición para disparar, se había escondido en el cobertizo y tenía un cómplice listo para la huida. Aún así, sin más pruebas concretas, solo algunos fragmentos de bala y una vaga descripción del vehículo, el caso carecía de evidencia directa para señalar a un sospechoso. Los investigadores centraron entonces su atención en rastrear el sedán plateado. Revisaron cámaras de tráfico, estaciones de gasolina y talleres mecánicos en varios kilómetros a la redonda, decididos a seguir cualquier pista que el tirador hubiera dejado. Luego, justo cuando la investigación parecía estancarse, ocurrió un giro inesperado. El yerno de Charles se puso en contacto con las autoridades y pidió hablar en privado con un detective principal. En una conversación confidencial expresó su profundo deseo de que la verdad sobre la muerte de Nelda saliera a la luz de manera justa y transparente. Dijo que ella había sido una mujer de buen corazón que no merecía morir en circunstancias tan oscuras y sospechosas. Tampoco merecía ser olvidada en silencio. Gracias al testimonio privado del yerno, los investigadores pudieron reconstruir una imagen mucho más clara de la vida personal de Nelda Chambler. Por primera vez, comenzaron a comprender las tensiones subyacentes dentro de la familia, tensiones que nadie había mencionado antes. Nelda y Charles Chambler se conocieron a principios de los años 80 mientras trabajaban como maestros en una escuela secundaria de Tampa, Florida. En ese momento, Nelda era viuda, habiendo criado a 2 hijos sola durante casi una década después de que su primer esposo muriera en un accidente. A raíz de ese suceso, recibió una indemnización de seguro de vida de alrededor de $300,000, la mayor parte de la cual utilizó para cuidar a sus hijos y ahorrar para el futuro. Charles, originario de Kentucky, estaba recientemente divorciado y también criaba a 2 hijos. Tras un tiempo conociéndose, Nelda y Charles se casaron en 1987 y comenzaron a construir una nueva vida juntos. Pero luego ocurrió algo inesperado. Un día, un hombre de 24 años llamado Michael Kariakis se presentó en su puerta. Afirmaba ser el hijo biológico de Charles, nacido de una relación en su juventud que nunca se había reconocido públicamente. Michael dijo que luchaba contra una enfermedad grave y que no tenía familia ni hogar. Había venido con la esperanza de recibir ayuda,
Después de confrontar a Charles y confirmar la conexión familiar, Nelda, movida por la compasión, decidió ayudar. Pagó un apartamento, le compró un auto a Michael y cubrió sus gastos durante varios meses, pero a medida que las finanzas se ajustaban, Nelda empezó a sentirse abrumada. Creía que aunque Michael estaba enfermo, como adulto podía y debía intentar mantenerse por sí mismo en cierta medida. Cuando Nelda decidió dejar de ofrecer apoyo económico, la decisión provocó un gran conflicto. Charles se molestó y la acusó de ser fría y poco compasiva con su hijo necesitado. Nelda, por su parte, creía que no estaba obligada a mantener al hijo adulto de su esposo, especialmente cuando el dinero provenía de sus propios ahorros. La tensión aumentó, el matrimonio se volvió tenso. Aún así, Nelda no se dio por vencida. Esperaba que pudieran resolver sus problemas si ambos hacían el esfuerzo. En un intento por arreglar las cosas, la pareja planeó un viaje navideño a Paducah, Kentucky, donde vivía la hija de Charles. Esperaban que una reunión familiar ayudara a aliviar la tensión. Pero trágicamente, ese viaje, que debía sanar, terminó en la repentina muerte de Nelda y en el inicio de un caso lleno de sospechas y preguntas sin respuesta. El yerno también reveló un detalle crucial. Unos meses antes, Michael había comprado un sedán plateado a plazos. El propio yerno lo había ayudado a firmar el financiamiento. Aunque no recordaba el modelo exacto ni la matrícula, sí recordaba que era un sedán plateado, coincidiendo con la descripción del vehículo visto cerca de la escena del crimen tras los disparos. Con esta nueva información, los investigadores identificaron a Michael Kariakis como la principal persona de interés en el caso de Nelda. Ya no lo veían como un simple testigo. Ahora era sospechoso. La prioridad era confirmar si el coche que usaba era el mismo sedán Nissan plateado que había descrito el testigo. Un equipo fue enviado de inmediato a la residencia de Michael en Florida para realizar una búsqueda y hacer preguntas, pero al llegar, Michael no estaba. En su lugar, los recibió una mujer llamada Holly, que se identificó como su prometida. Cuando le preguntaron por el paradero de Michael, Holly dijo que no había estado en casa desde hacía varios días. A medida que los detectives la interrogaron sobre su ubicación durante el momento del crimen, ella se mostró visiblemente incómoda. Finalmente, afirmó que habían estado visitando a familiares en Tennessee. Dijo que se habían hospedado en un motel y que se marcharon temprano la mañana del 28 de diciembre. Pero la policía no quedó convencida. Hicieron un seguimiento con el motel que mencionó y descubrieron una gran inconsistencia. El gerente confirmó que Michael y Holly sí habían hecho el check-in, pero tras pagar se marcharon casi de inmediato y no regresaron. El comportamiento le pareció extraño al gerente y lo recordaba claramente. No había señales de que la pareja hubiera pasado la noche allí. La investigación se amplió. Los oficiales buscaron registros de moteles, hoteles y paradas en carretera entre Tennessee y Kentucky, enfocándose en lugares cercanos a la escena del crimen. Finalmente, descubrieron que Michael y Holly se habían hospedado en un hotel no lejos del lugar donde Nelda fue asesinada la noche anterior al incidente. Esto contradecía directamente la declaración previa de Holly y aumentaba aún más las sospechas. Al mismo tiempo, la policía encontró otra pista significativa. Una tienda de armas en Florida confirmó que Michael había comprado recientemente un rifle personalizado por $700, solo días antes del crimen. El dueño de la tienda recordaba que Michael le dijo que planeaba usarlo para cazar ciervos en Kentucky. Ese comentario, en apariencia inocente, adquirió de pronto un nuevo y escalofriante significado. Situaba a Michael con un arma rumbo a Kentucky, justo antes del momento y lugar exacto del tiroteo. Al profundizar en el pasado de Michael y su relación con Charles, los detectives descubrieron una revelación que podría cambiarlo todo. Aunque Charles había presentado a Michael como un hijo biológico perdido hace tiempo, la policía descubrió que los verdaderos padres de Michael estaban vivos y en contacto con él. Esto significaba que toda la historia del hijo perdido era una invención. Amigos y familiares de Charles comenzaron a hablar. Dijeron a los investigadores que la relación entre Charles y Michael podría haber sido mucho más que solo familiar. Revelaron que los dos se conocían desde hacía años, desde que Michael tenía apenas 16 y trabajaba en la granja de la familia Chomler. Incluso en aquel entonces, Charles mostraba una atención inusual hacia Michael. Algunos la describieron como obsesiva, a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos. Michael incluso conocía a la ex esposa de Charles, Donna McAven. Al presentir que ella podía saber más, la policía organizó una entrevista privada. Donna fue abierta y directa.
Dijo que solo había visto a Michael unas pocas veces mientras vivía con Charles, pero desde el principio notó algo extraño en su dinámica. Describió a Michael como frío, controlador, y notó que el comportamiento de Charles cambiaba drásticamente cuando él estaba cerca. Se volvía sumiso y demasiado complaciente. Donna dijo que una vez confrontó a su esposo sobre la relación inusual. Ambos hombres lo minimizaron, diciendo que solo eran amigos. Aún así, ella estaba convencida de que tenían una relación romántica. Según ella, sus gestos, el contacto visual y el comportamiento general lo hacían inconfundiblemente claro. Mientras los investigadores seguían examinando los antecedentes y conexiones de Michael Kariakis, también centraron su atención nuevamente en la casa de Charles y Nelda Chandler. Durante un registro en el patio trasero, los agentes notaron una sección inusual del jardín. Varias macetas estaban dispuestas de forma extrañamente alineada, demasiado ordenada y poco natural para un jardín común. Sospechando algo, comenzaron a cavar en esa zona. No tardaron en encontrar un objeto sólido, cuidadosamente envuelto en capas de plástico. El envoltorio había sido diseñado claramente para proteger el contenido de la humedad y la suciedad, lo que indicaba que alguien se había esmerado por conservar lo que había dentro. Cuando abrieron la caja, todo el equipo investigador quedó atónito. En su interior había una pila de fotografías a color que mostraban a Charles Chandler y Michael Kariakis juntos en poses íntimas. Algunas de las fotos estaban fechadas apenas semanas antes de la muerte de Nelda, contradiciendo la declaración de Charles de que ya no tenía contacto con Michael. Debajo de las fotos había varios objetos personales almacenados ordenadamente y en condiciones casi nuevas. Ninguno mostraba signos de desgaste o exposición, lo que implicaba que la caja había sido revisada regularmente. Para muchos en la escena, el hallazgo fue profundamente perturbador, no solo por lo que revelaba, sino por la verdad innegable que exponía sobre la relación privada entre Charles y Michael. Este descubrimiento aclaró un ángulo crucial. Su conexión no solo fue fuente de tensión en el matrimonio de Charles, sino que pudo haber sido el motor de un plan más profundo: eliminar a Nelda, cobrar su seguro de vida y vivir libremente sin interferencias. Los investigadores profundizaron en las finanzas de la pareja. Descubrieron que Nelda tenía una póliza de seguro de vida con una cláusula especial. El pago se duplicaría en caso de muerte accidental. Esto significaba que si la muerte de Nelda se consideraba accidental, Charles, como beneficiario principal, recibiría $70,000 en lugar de $35,000. Ese detalle hacía aún más sólida la teoría de un plan motivado por el dinero. Con todas las pruebas, el arma, los detalles de la escena, los testimonios contradictorios, los viajes sospechosos y ahora el contenido de la caja enterrada, la policía concluyó que esto no fue un trágico accidente. Fue un acto cuidadosamente planeado, con un motivo claro: dinero. Durante el juicio en octubre de 1991, la sala estaba tensa mientras la fiscalía presentaba su caso. Argumentaron que el asesinato de Nelda Chandler no fue espontáneo, sino el resultado de un complot que se había gestado durante 3 años. La fiscalía afirmó que Charles Chandler y Michael Kariakis habían mantenido una relación romántica desde 1979, casi una década antes del matrimonio de Charles con Nelda. Alegaron que el matrimonio no se basaba en el amor, sino que servía para ocultar la verdadera naturaleza de la relación entre Charles y Michael, al tiempo que le daba acceso a los ahorros y seguros de Nelda. Para justificar la constante presencia de Michael, Charles lo presentó como un hijo perdido de una relación pasada. La fiscalía sostuvo que con el tiempo Charles agotó los ahorros personales de Nelda, más de $100,000 para mantener a Michael, pagando vivienda, auto y gastos diarios. Sin embargo, cuando los fondos se agotaron, Charles centró su atención en la póliza de seguro de vida de Nelda, que incluía una cláusula especial que duplicaba el pago en caso de accidente. Los fiscales revelaron además que Charles había intentado contratar a alguien para cometer el crimen, con el fin de evitar involucrarse directamente. Se acercó a 2 exalumnos varones, ambos mayores de edad. Supuestamente, les ofreció el 10% del pago del seguro, unos $3,500 a cambio de ejecutar el plan. Aunque ambos se negaron, no denunciaron la oferta en su momento. Solo cuando los investigadores los contactaron más tarde aceptaron testificar y contar lo ocurrido en el juicio. Al no encontrar a nadie dispuesto, Charles y Michael supuestamente decidieron ejecutar el plan ellos mismos.
Eligieron el 27 de diciembre, el día después de Navidad, cuando la familia visitaba a la madre de Charles en una zona rural de Kentucky. Charles condujo a Nelda y a su nieto al campo. Mientras tanto, Michael se escondió en el viejo cobertizo con el rifle que había comprado días antes. Mientras Nelda jugaba con el niño, se disparó desde la ranura del cobertizo, impactándola. Momentos después, Michael y Holly se alejaron en el sedán plateado. En el tribunal, Charles negó cualquier vínculo romántico con Michael, insistiendo en que solo eran amigos cercanos desde hace años. Pero el fiscal presentó las fotografías recuperadas de la caja enterrada junto con los objetos personales intactos para demostrar lo contrario. Ante tal cantidad de pruebas, ni Charles ni Michael respondieron, no presentaron defensa. Con base en el conjunto completo de evidencia, el jurado declaró culpables a los 3 acusados. Michael fue condenado por asesinato en primer grado. Charles y Holly fueron condenados como cómplices. Cada uno recibió una sentencia mínima de 20 años de prisión. Sin embargo, en 1995, la Corte Suprema de Kentucky revocó el veredicto. Los jueces dictaminaron que el enfoque repetido de la fiscalía en la naturaleza romántica de la relación entre Charles y Michael había generado prejuicio y pudo haber influido injustamente en el jurado. En lugar de enfrentar un segundo juicio, los 3 acusados aceptaron un acuerdo de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas. Holly fue la primera en ser liberada en 1996, a los 32 años. Charles fue liberado en 2003, tras cumplir 13 años, a los 65. Michael fue el último en salir, en 2008, a los 49 años. En una rara entrevista tras su liberación, Michael admitió que era culpable y merecía castigo, pero aún insistía en que no había disparado. Afirmó que solo había proporcionado el arma y que Charles había apretado el gatillo. Poco después, Charles firmó una confesión escrita admitiendo que él fue quien terminó con la vida de su esposa. Sin embargo, los fiscales creyeron que esto era un último intento por proteger a Michael o parte de un acuerdo oculto entre ambos, otra capa más en su larga y retorcida relación. ¿Qué opinas de este caso? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle like al video y suscribirte para más historias de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.